Continuando con las clases de mecánica analítica para ingeniería civil, hoy vamos a dictar la tercera clase, que va a tratar sobre el movimiento rígido plano como un caso particular dentro de la cinemática del cuerpo rígido. Este movimiento rígido plano, brevemente lo vamos a describir, porque normalmente en ingeniería usamos los planos para simplificar la tarea de cálculo. Entonces, cuando vemos que hay un comportamiento sistemático y que nosotros podamos agilizar el cálculo, bueno, entonces por eso lo hacemos. Vamos a decir que si las trayectorias de los puntos de un cuerpo rígido, por supuesto, son constantemente paralelas a un cierto plano fijo en cada instante, las velocidades también lo son. Repetimos, si las trayectorias de los puntos de un cuerpo rígido son constantemente paralelas a un cierto plano fijo en cada instante, las velocidades también lo son. Si consideramos que K es el versor normal al plano, entonces, considerando dos puntos P y Q, vamos a tener la velocidad de P y la velocidad de Q. Como las velocidades están ubicadas dentro del plano en el que estamos hablando, cuando hagamos el producto escalar por el versor K, nos va a dar 0. Entonces, volviendo a la expresión general del campo de velocidades, V sub P igual a V sub Q más omega vectorial QP, que ya vimos en la clase pasada, si a esta expresión la multiplicamos escalarmente por K en ambos miembros, bueno, vamos a tener V sub P escalar K igual a V sub Q escalar K más omega por QP escalar K. Como acabamos de ver, este miembro es 0, este término es 0, entonces nos queda que el producto mixto omega vectorial QP escalar K es igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que omega y K tienen la misma dirección. Es decir, que omega es paralelo a K. Con esto se define el movimiento rígido plano. Veámoslo un poquito gráficamente. Es decir, tenemos el cuerpo rígido aquí, un eje. El cuerpo está rotando, entonces aparecen dos planos. Un plano que llamaremos alfa y un plano que llamaremos beta. Este es el plano móvil y este es el plano fijo. Este punto
lo llamaremos C, y es el punto que se denomina centro instantáneo de rotación, y que siempre lo llamamos con la letra C. Ese centro instantáneo de rotación nos va a llevar a pensar lo siguiente, es decir, el cuerpo gira. Acá tenemos un plano que gira con el cuerpo y acá tenemos un plano que consideramos fijo. Entonces, esto nos va a llevar al denominado teorema de Chasles, que vamos a ver a continuación. El teorema de Chasles dice: la velocidad de un punto cualquiera del plano móvil es normal a la recta que une ese punto con el centro instantáneo de rotación C. Repito, la velocidad de un punto cualquiera del plano móvil es normal a la recta que une ese punto con el centro instantáneo de rotación C. Entonces, si tenemos en este caso V sub C igual de esta expresión del campo de velocidades que tenemos aquí, que ya la conocemos bien, ya la sabemos prácticamente de memoria, decimos, reemplazamos el punto P por el punto C y decimos V sub C es igual a V sub Q más omega vectorial QC. ¿Está claro? Pero resulta que el punto C no tiene velocidad. La velocidad del punto C es nula. Entonces, acá esto va a ser igual a 0 vector. Si ahora hacemos V sub P menos V sub C, es decir, restamos miembro a miembro la expresión esta y esta expresión, vamos a tener V sub P menos V sub C igual V sub Q menos V sub Q es 0, omega por QP menos omega por QC. Es decir, omega vectorial QP menos QC. Pero como hemos dicho que la velocidad V sub C es igual a 0, entonces nos queda que V sub P es igual a omega vectorial, y en lugar de QP menos QC nos va a quedar CP. Expresión de la velocidad en el movimiento rígido plano. Es decir que, conociendo las velocidades, se puede determinar cuál es el punto C, el centro instantáneo de rotación. Y eso lo logramos trazando perpendiculares. Es decir, tomemos un cuerpo rígido cualquiera, cuyos puntos P y Q son conocidos y cuyas velocidades V sub P y V sub Q también las conocemos. Entonces, trazando una perpendicular a esta velocidad, a este punto, a esta velocidad justamente, y trazando una perpendicular a esta velocidad, tendremos allí el punto C, el centro instantáneo de rotación. Es decir que, si nosotros, desde el punto C a la velocidad en Q, todos los puntos intermedios van a tener velocidades que van a ir variando linealmente. Eso es lo que nos dice el teorema de Chasles. Es decir, un punto A cualquiera, por aquí, va a tener una velocidad V sub A que va a ser proporcional a la velocidad de Q hasta llegar a la velocidad de C, que ya sabemos que la velocidad de C es 0. De manera tal que la velocidad en P es igual a omega por Cp. Reescribamos, velocidad en P es igual a omega vectorial Cp. Y la velocidad en Q, en este caso,
va a ser omega vectorial CQ. Es decir, que tenemos una linealidad, es decir, varía linealmente. Si nosotros dividimos B sub P dividido B sub Q, vamos a tener el módulo de CP sobre el módulo de CQ. ¿Qué significa esto? Que varían linealmente, como ya sabemos. Vamos a abandonar un poco la cinemática y vamos a ir ahora a la dinámica de la partícula para luego ir a la dinámica del sistema de n partículas. Todo lo que vamos a comentar ahora va a estar en referencia a lo que ya hemos visto en Física 1. Es decir, ¿cómo adoptar una referencia, un marco de referencia absoluto? Bueno, se adopta. Es decir, nosotros decimos, a este sistema de referencia lo vamos a considerar fijo y de ahí en más ese sistema de referencia lo consideramos fijo. Por supuesto, tendremos que tomar también otro sistema de referencia que sea móvil. El tiempo también es absoluto, como ya sabemos. Existe un principio de relatividad galileana que lo vamos a recordar de la física, es decir, principio de relatividad galileana. Las leyes mecánicas deducidas de las experiencias de un observador A que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme respecto a un observador B coincide con las leyes mecánicas deducidas de las experiencias en B. Es decir, ese es el principio de relatividad galileana, primer principio, tal cual lo hemos visto nosotros en la cinemática cuando hemos visto el campo de velocidades, es decir, que ahí hemos visto el teorema de Galileo, directamente, que es lo que refleja esto. Hay un principio también histórico, que es el principio de Aristóteles, en el sentido de que si un cuerpo o partícula está en reposo con respecto a un observador y no hay cuerpos que lo perturben, permanecerá eternamente en reposo con respecto a dicho observador. Eso, ¿a qué les hace acordar? A que muchos años después de Aristóteles, Newton hizo la ley de inercia. La ley de inercia, que todos conocemos como primera ley de Newton. La ley de inercia dice, que es la primera ley de Newton, que un cuerpo o una partícula o lo que sea, aislado en el universo, o está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, como ya sabemos. Esta ley induce a llamar inerciales a las referencias absolutas, que ya lo hemos visto, pues ellas son ternas para las cuales se cumple la ley de inercia. La segunda ley, esta es la primera, la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, bueno, ahí aparece el concepto de fuerza, que son acciones de otros cuerpos o sistemas sobre nuestra partícula P o sobre nuestro cuerpo, sobre lo que sea. Al aplicar una fuerza sobre P, ya sea esta que esté en reposo o en movimiento, experimenta una variación de velocidad, es decir, una aceleración. Entonces, esta ley fundamental es fuerza igual a masa por aceleración. Por todos ustedes ya conocida. M vendría a ser la masa, que es un coeficiente invariante. En la mecánica clásica nuestra, nosotros consideramos que la masa no varía. La aceleración que toma un cuerpo entonces es proporcional a la fuerza motriz impresa. Hay una tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, dice que si tenemos un cuerpo, un punto P, tenemos otro cuerpo con un punto Q, y ambos interactúan entre sí, va a haber una fuerza
F de P a Q, y va a haber otra fuerza, F de Q a P, que se va a denominar reacción. Es decir, la FPQ va a ser igual a menos FQP, como ya sabemos, ¿no? Por supuesto que estos dos sistemas tienen que ser distintos. Yo siempre en clase pongo el ejemplo de si nosotros lanzamos un gato desde una determinada altura, el gato, por más que se mueva, no va a poder hacer nada para variar su trayectoria. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas internas, ya vamos a ver lo que es fuerzas externas y fuerzas internas, pero todas las fuerzas internas que pueda estar haciendo el gato se compensan de a pares, se equilibran de a pares. Entonces el gato no logra nada, salvo por supuesto que tocara la pared sobre la que está, al lado de la que está cayendo, y en ese caso, bueno, tendríamos una reacción, que es esto que estamos viendo. Además de estas tres leyes, aparece una especie de cuarta ley de Newton, que es la ley de independencia de acción de las fuerzas. Una partícula P está sometida, supongamos, a dos fuerzas, F1 y F2. Entonces, por la F1 va a tener una aceleración a sub 1 y por la F2 va a tener una aceleración a sub 2. Si actúan simultáneamente, la fuerza total va a ser igual a la acción 1 más la acción 2. Es decir que la simultaneidad de varias circunstancias físicas no modifica sus acciones individuales a efecto del movimiento de P. Es decir que si nosotros ahora buscamos de hacer la aceleración, ¿no es cierto? Va a ser la fuerza sobre la masa, como hemos visto. Entonces, la fuerza va a estar constituida por F1 más F2 sobre la masa. Es decir, que vamos a tener F1 más F2 sobre L. Quiere decir que masa por aceleración, masa por aceleración va a ser igual a masa por aceleración sub 1 más masa por aceleración sub 2. Tomar nota de esto porque nos va a ser muy útil para los ejercicios y problemas que vamos a ver a futuro. Bueno, todo esto nos define lo que serían campos de fuerzas. Así como hemos visto campo de velocidades, vamos a ver campo de fuerzas. Hay fuerzas que son posicionales. Por ejemplo, la gravitatoria es posicional. La eléctrica, la magnética también son posicionales. Y otras que son, por ejemplo, elásticas, como vamos a ver un sistema de masa-resorte. Pero en este caso nos interesa fundamentalmente las fuerzas conservativas. Porque en la mayoría de nuestros problemas vamos a ver fuerzas conservativas. Entonces, decimos que una fuerza, producto escalar, por un desplazamiento elemental de la partícula P, nos va a dar el diferencial de una determinada función. Esto es un producto escalar, por ende esto es escalar. Decimos que el producto escalar de la fuerza por un desplazamiento elemental de P es el diferencial exacto de una función u de P, o sea, de sus coordenadas X y Z. Entonces, si hacemos este producto escalar, supongamos la componente X de la fuerza, escalar el desplazamiento, la componente Y, escalar el desplazamiento, más la componente Z, escalar el desplazamiento, es decir, la componente de la fuerza X, Y, Z por escalar el desplazamiento diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, va a ser igual a este diferencial exacto, que lo vamos a expresar de esta forma.
derivada parcial con respecto a x por diferencial de x, derivada parcial de u con respecto a y, diferencial de y, derivada parcial de u con respecto a z, diferencial de z. Es decir que la componente x de la fuerza es equivalente a la derivada en u. Entonces, tenemos que, si hacemos ahora el rotor de F, pues este nos va a dar 0. Es decir que, si consideramos este producto ahora escalar en I, J y K, el operador derivada con respecto a X, el operador derivada con respecto a Y y el operador derivada con respecto a Z, vectorial X, Y, Z, que son las componentes de la fuerza, tiene que ser nulo. Es decir, para que la fuerza sea conservativa, debe ser irrotacional. Y así podremos tener también el concepto de trabajo y el concepto de potencia. El concepto de trabajo va a ser fuerza escalar el desplazamiento elemental. U vendría a ser un potencial. Entonces decimos que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por un desplazamiento, eso nos da el trabajo, W. Que si es positivo se llama motor y si es negativo se llama resistente. La potencia, decimos lo siguiente, en un desplazamiento elemental, el trabajo elemental va a ser igual a F escalar B diferencial de T. Si es que el desplazamiento lo planteamos como la velocidad por el tiempo, como ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo elemental va a ser igual, derivándolo con respecto al tiempo, a F por B. Y eso nos va a dar otro concepto, que es la potencia. La potencia desarrollada por la fuerza, F, es un escalar que mide la rapidez con que se efectúa un trabajo determinado. Vamos a ver otro concepto ahora, que es la energía cinética. Todos ya conocemos el concepto de energía cinética, ¿no es cierto? Ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, si la fuerza F es igual a masa por aceleración, permítanme expresarlo así: fuerza igual a masa por aceleración, o sea, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, multiplicando por V escalarmente, vamos a tener que M por V derivada de V con respecto a T es igual a F por V. Es decir, nuevamente estamos aquí en presencia de la potencia. Entonces, este producto que se genera acá, este producto escalar que se genera acá, nosotros lo podemos expresar de esta forma: derivada con respecto al tiempo de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que derivando esto nos va a dar esto. Entonces, si T es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces quiere decir que esto es la derivada de T, energía cinética, con respecto al tiempo. Y eso es una potencia. Es decir que eso nos da el teorema de la energía cinética, ¿no es cierto? Es decir, que la potencia
la potencia por el diferencial de tiempo nos va a dar el diferencial de energía cinética. La potencia por el diferencial de tiempo nos va a dar el diferencial de energía cinética. Es decir que el trabajo es T2 menos T1. O sea, es igual a delta T. Cosa que ustedes ya conocían, es otra expresión del teorema de la energía cinética. De manera tal que se puede llegar fácilmente a que la energía cinética más la energía potencial nos da, llamemos B, la energía cinética más la energía potencial nos da la energía mecánica total del cuerpo. Eso, como ya lo han visto ustedes en Física 1, no voy a ahondar demasiado en eso. Todo esto lo vamos a llevar a cabo nosotros en los distintos problemas y ejercicios de manera tal de expresarlo en los sistemas no inerciales y en los sistemas inerciales, como hemos visto en la clase pasada. Bueno, hemos hecho una semblanza de lo que es la dinámica de una partícula y ahora vamos a pasar a un sistema de n partículas. Para lo cual vamos a comenzar viendo lo que es el concepto de cantidad de movimiento. Ya conocen ustedes lo que es la cantidad de movimiento. Aquí igual lo que han visto en física de cantidad de movimiento, masa por velocidad. Bueno, acá es lo mismo, solo que vamos a extender ese concepto a las n partículas. O sea que iba de 1 a n y es las m sub i por v sub i. Este vector, cantidad de movimiento, queda expresado como la sumatoria de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula. Si llamamos m grande a la suma de todas las masas de cada una de las partículas, m grande entonces es la masa total. Masa total del sistema de n partículas. Graficando en un sistema X y Z, vamos a tener un punto que no necesariamente va a coincidir con ninguna de estas n partículas, no necesariamente va a coincidir, que se va a llamar G. El punto G es el baricentro o centro de masas. Entonces, M por OG, el vector OG, que es el vector posición del centro de masas, va a ser igual a la sumatoria, para ir que va desde 1 hasta n, de todas las masas por los distintos vectores de posición de cada partícula, de las p partículas que intervienen en las n partículas del sistema de n partículas. Es decir, define la posición de G con respecto al punto considerado fijo O. Entonces, si derivamos, vamos a tener que M por V sub G, derivando, ¿no es cierto?, va a ser igual a la sumatoria de los M sub I por los V sub I. O sea, derivando los vectores de posición de cada una de las partículas, vamos a tener la velocidad de cada partícula. Es decir que Q va a depender, entonces, la cantidad de movimiento va a ser igual a M por V sub G. De la misma manera que lo habíamos planteado antes, como M sub I por V sub I es M por V sub G. G depende de la configuración del sistema. ¿De qué depende este punto G llamado baricentro o centro de masas? Depende de la configuración del sistema y de la distribución de las masas. Por eso es muy importante el tema de la distribución de las masas, como después vamos a ver en la carrera de Ingeniería Civil en la materia
construcciones de hormigón armado 2, que es el diseño sismo resistente de construcciones. Vamos a pasar ahora al momento cinético. El momento cinético o momento de la cantidad de movimiento es el que se define de la siguiente manera. Es un vector, que lo llamaremos L, con respecto a un punto O, que directamente es el momento, o sea, el producto vectorial del vector posición de cada partícula por la cantidad de movimiento. Esa es la definición de momento cinético. Es el momento de la cantidad de movimiento. Varía, este vector va a variar al variar el punto O. Se puede demostrar que si cambiamos el punto O por un punto O', varía. Ahora vamos a hacer toda la referencia a lo que hemos visto en clase anterior. Si tenemos x1, y1, z1, o1, un sistema fijo, considerado fijo, y tenemos un sistema x, y z considerado móvil. De manera tal que el movimiento del sistema relativo al baricentro, suponiendo que nosotros acá, en lugar de un punto O, ponemos el punto G, baricentro del sistema de partículas. Entonces, la velocidad de un punto, de una partícula, I, va a estar dada por la velocidad del baricentro más esta velocidad del centro de masa va a ser la velocidad relativa y esta va a ser una velocidad de arrastre. Una velocidad de arrastre traslatoria del sistema móvil con respecto al sistema fijo, tal cual como hemos visto antes. O sea, la suma de una velocidad relativa más una velocidad de arrastre. Acabamos de ver la definición de centro de masa o de baricentro, de manera tal que si nosotros considerásemos ahora que el centro es directamente masa por la distancia del centro, o sea que eso es 0, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de los m sub i por los gp sub i va a ser directamente 0. Entonces, tomando como centro de reducción el baricentro o centro de masas, vamos a tener lo siguiente. Este vector momento cinético lo vamos a referir ahora al centro de masas. Es decir, la sumatoria de gp sub i vectorial m sub i d sub i. Ahora, si reemplazamos b sub i por esta expresión que hemos desarrollado acá, que es una velocidad relativa más una velocidad de arrastre, entonces vamos a tener dos términos. L sub g va a ser igual a la sumatoria de gp sub i por mi b sub g, primer término, más la sumatoria de gp sub i vectorial m sub i d sub i r, que es la velocidad de arrastre, esta que está aquí. Esta, por ser colineales, va a ser igual a 0. Entonces directamente nos va a quedar L sub g, vector, igual a la sumatoria de gp sub i vectorial m sub i por la velocidad de arrastre que hemos expresado recién. De cualquier forma que se mueve el sistema, el momento cinético es absoluto. Coincide con el E sub g, análogo de la cantidad de movimiento relativa a g de todos los puntos del sistema. Vamos a ver ahora la derivada del momento cinético. Entonces, supongamos un momento cinético con respecto al punto O
Entonces tenemos los OP sub i vectorial mi por b sub i. Si hacemos la derivada con respecto al tiempo del momento cinético, bueno, ya sabemos por la regla de Leibniz, como tenemos un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Hagámoslo. Es decir, sumatoria de OP sub i por mi a sub i más la sumatoria, ahora la derivada de los OP sub i va a estar dada por b sub i menos b sub o por mi b sub i. El primero por el segundo, la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, cuando hagamos el producto de b sub i por mi b sub i, como son linealmente colineales, entonces va a quedar anulado. Es decir, nos queda la sumatoria de OP sub i por mi a sub i menos b sub o vectorial sumatoria de los mi b sub i. ¿Qué es la sumatoria de los mi b sub i? Es lo que hemos llamado cantidad de movimiento. Entonces, esto va a quedar igual a la sumatoria de los OP sub i por mi a sub i menos b sub o vectorial q, cantidad de movimiento. Eso es la derivada del momento cinético con respecto al tiempo. Y ahora nos conviene despejar este término, o sea, la sumatoria de los OP sub i por m sub i a sub i igual a la derivada del momento cinético con respecto al tiempo más b sub o por q. Expresión que vamos a guardar y que vamos a usar luego. Vamos a entrar ahora en la denominada teoremas generales sobre el movimiento de un sistema. Son los teoremas, digamos, que abarcan a toda la mecánica. Son los teoremas fundamentales de la dinámica y que son las que definen el movimiento de un cuerpo. En este caso, de un sistema de partículas. Acá conviene retomar lo que habíamos hablado recién hace un rato del tema del gato y diferenciar lo que son las fuerzas internas de lo que son las fuerzas externas. Las fuerzas internas son aquellas que se ejercen sobre cada partícula o cada punto del sistema desde otros puntos del mismo sistema. En cambio, las fuerzas externas son todas las otras, debido a influencias externas o exógenas del sistema. De ahí que para que se cumpla el principio de acción y reacción, la fuerza tiene que ser sí o sí externa. Las fuerzas internas son 2 a 2 opuestas, es decir, se equilibran de manera tal que la sumatoria de las fuerzas internas da 0. Y eso es lo que sería un sistema equilibrado. O sea, la resultante igual a 0 y el momento resultante igual a 0. Cosa que ustedes ya han visto en estática. Ahora estamos acá en dinámica y vamos a ver los grandes teoremas de la dinámica. Vamos a comenzar con el teorema de la cantidad de movimiento. Teorema de la cantidad de movimiento. Hemos dicho que la suma de las fuerzas externas más las fuerzas internas en una determinada partícula, o sea, en una partícula, la suma de las fuerzas externas más las fuerzas internas es igual a masa por aceleración de esa partícula. Ahora,
para todas las partículas, habrá que hacer la sumatoria de todas las fuerzas externas más sumatoria de todas las fuerzas internas igual a sumatoria de los m sub i a sub i para todas las partículas, Entonces, las fuerzas internas, ya dijimos recién, eso va a ser igual a 0. Y esto, la sumatoria de las fuerzas internas, va a ser igual a la resultante de las fuerzas externas. ¿No es cierto? Pero por otro lado, la sumatoria de m sub i por a sub i es igual a la sumatoria de los m sub i por la derivada de la velocidad de cada partícula con respecto al tiempo, ya que eso es la aceleración, como hemos visto. Entonces, poniendo ahora el operador derivada delante, derivada con respecto al tiempo de la sumatoria de los m sub i por b sub i, la sumatoria de los b sub i por m sub i por b sub i es q, la cantidad de movimiento, o sea que esto es la derivada de q con respecto al tiempo. O sea que la sumatoria de los m sub i por a sub i es igual a la derivada de q con respecto al tiempo. Esto es lo que nos dice el teorema de la cantidad de movimiento. Nos lleva a la primera expresión de la primera ecuación cardinal de la dinámica, que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores. Primera ecuación cardinal de la dinámica. Ahora vamos a ver el teorema del movimiento del centro de masa G. Teorema del movimiento del centro de masas. Si Q es la masa total por la velocidad de v sub g del centro de masas, derivando, tenemos que la derivada de Q, la resultante de las fuerzas exteriores, va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Está claro? Es decir, G se mueve como si fuese un punto material dotado de toda la masa, de la masa total del sistema. ¿Ya lo han escuchado eso alguna vez? Y exclusivamente solicitado por la resultante de las fuerzas exteriores. Es decir, que si esta resultante llegara a ser 0, entonces la aceleración es 0 y la velocidad es constante, o sea que G se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver ahora el teorema del momento cinético. El teorema del momento cinético nos dice lo siguiente. Si masa por aceleración es igual, en una determinada partícula es igual a la suma de las fuerzas exteriores más las fuerzas interiores aplicadas en esa partícula, si nosotros ahora a esa expresión la premultiplicamos vectorialmente por el vector posición de esa partícula, vamos a tener sumatoria de OP sub i por M sub i por A sub i igual a sumatoria de OP sub i, haciendo lo mismo, premultiplicando vectorialmente toda la expresión por las fuerzas externas más sumatoria de OP sub i por las fuerzas internas. Bueno, ya sabemos que la sumatoria de las fuerzas internas nos va a dar igual a 0. Entonces, nos va a quedar que la sumatoria de OP sub i, los vectores posición de cada partícula, por la masa por aceleración de cada partícula, esto
es lo que conocemos el momento de una fuerza. Es decir, el momento con respecto a O exterior de la fuerza. El momento resultante respecto a O de las fuerzas actuantes. Es decir que, habiendo hallado, ahora, recordando esta expresión que la habíamos dejado anotada acá, para cuando no sea útil, la derivada del momento cinético con respecto al tiempo más B sub O por Q, vamos a ver que entonces la derivada del momento cinético con respecto al tiempo más B sub O por Q es igual al momento resultante con respecto a O. Entonces, acá podemos tener dos situaciones. Si O es fijo, entonces B sub O es igual a B sub G, con lo cual este término se anula. Y si O es coincidente con G, entonces B sub O es igual a B sub G, y como B sub G, el movimiento acá, en la cantidad de movimiento es igual a M por B sub G, entonces también se anula. De manera tal que acá nos queda que la derivada del momento cinético con respecto al tiempo va a ser igual al momento resultante de las fuerzas exteriores, y esta es la segunda ecuación cardinal de la dinámica. Entonces, primera ecuación cardinal de la dinámica y segunda ecuación cardinal de la dinámica. Tenemos las dos ecuaciones cardinales de la dinámica. Si nosotros decimos que, por ejemplo, la cantidad de movimiento es cero, el momento cinético también es cero, entonces la resultante y el momento resultante también son cero, es decir, ahí tenemos un equilibrio del sistema como lo teníamos en la estática. Es decir, acá podemos ver que la estática es un caso particular de la dinámica. Volvamos ahora al concepto de energía cinética, donde T es igual a un medio de la sumatoria para I que va de 1 hasta n partículas de las m sub I por B sub I al cuadrado. O sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que hemos visto toda la vida y ya sabemos lo que es la energía cinética. Pero ¿qué pasa ahora? Vamos a considerar los dos sistemas como siempre, x1 y 1, z1 o sub 1, y un sistema x y z móvil. De manera tal, bueno, la energía cinética ya sabemos que siempre es un escalar positivo. Tengámoslo presente porque es así. Ya lo conocemos de la física. Ahora, suponiendo que la velocidad de cada partícula va a estar dada por una velocidad v sub O más una v sub I de arrastre, como hemos visto, según el teorema de Galileo, una velocidad relativa más una velocidad de arrastre, entonces T lo podemos expresar como un medio de la sumatoria de los m sub I por v sub O más v sub I de arrastre al cuadrado. Tal cual, reemplazando la velocidad de v sub I por su igual. Entonces, la energía cinética T, desarrollando el cuadrado de un binomio, vamos a tener un medio de la sumatoria de los m sub I por v sub O al cuadrado, el cuadrado del primero, más un medio de m sub I, sumatoria de m sub I por v sub I de arrastre, cuadrado más un medio de la sumatoria de los m sub I
2 veces V sub O, V sub I de arrastre. De manera tal que un medio, considerando toda la sumatoria de los M sub I, tenemos la masa total por V sub O cuadrado más V sub I de arrastre al cuadrado más 2 veces V sub O, V sub I de arrastre. Quedando expresado el teorema de la energía cinética de esta forma. Pasamos ahora a ver el teorema de Koenig. Cuando en vez de tomar cualquier punto O, tomamos el punto G, baricentro, entonces la energía cinética puede ser expresada de esta forma. Un medio de la masa por V sub G cuadrado más un medio, todo lo demás igual. Sumatoria, ¿no es cierto?, de los M sub I por V I de arrastre al cuadrado más V sub G por la sumatoria de los M sub I por la V de arrastre. Esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque G es fijo con respecto al sistema móvil, ¿no es cierto? Ahora, por definición de baricentro, la sumatoria de MI por GPI es igual a M por GG igual a 0, ¿no es cierto? Ya lo hemos definido de esta forma. Entonces, la energía cinética nos queda igual a un medio de la masa total por V sub G al cuadrado más un medio de la sumatoria de los M sub I por las velocidades de arrastre al cuadrado. Esto es lo que queda definido como el teorema de Koenig, donde el primer término es como si toda la masa estuviese concentrada en G, y el segundo término es el movimiento relativo a G. Con eso ya podemos entrar en el teorema de la energía cinética. Teorema de la energía cinética, donde volvemos de nuevo a la expresión en una partícula, en una determinada partícula, de M por ahí igual a las fuerzas externas en esa partícula I más las fuerzas internas en esa partícula I. Partiendo de esta expresión, ¿no es cierto?, el trabajo elemental durante un cierto desplazamiento va a estar efectuado, ¿no es cierto?, desarrollado por las fuerzas externas más las fuerzas internas. Ese desplazamiento de PI, ¿no es cierto?, va a ser igual a V sub I por diferencial de T, como ya lo hemos visto. Entonces, el trabajo elemental desarrollado por las fuerzas internas y las fuerzas externas en ese desplazamiento va a estar dado por la fuerza externa más la fuerza interna en I, ¿no es cierto? Y este es el trabajo en la partícula I, escalar el desplazamiento elemental de PI por las fuerzas, ¿no es cierto? Ahora, esta suma es MI por A sub I, escalar de PI. Y ahí lo podemos expresar, como ya sabemos, por la derivada de la velocidad en I con respecto al tiempo, escalar el desplazamiento elemental. Eso nos va a dar el trabajo elemental.
Entonces, si expresamos ahora dpi como vi por dt, nos va a quedar mi dbi con respecto al tiempo por v sub i por diferencial de t. Esto se puede expresar, trabajo elemental en i, como, simplificando por supuesto este diferencial de t, nos va a quedar como un medio, derivada de un medio de mi v sub i cuadrado. ¿Por qué? Porque si derivamos esto nos da eso. Entonces, el trabajo elemental va a quedar igual a la energía cinética elemental. Si extendemos esto a todas las partículas, hacemos la sumatoria para i que va de 1 a n, bueno, entonces nos va a quedar que el diferencial de trabajo va a ser igual al diferencial de energía cinética. Es decir, que se produce una conservación de la energía mecánica. Para un sistema de partículas P sub i se llama conservativa toda fuerza, tal que su trabajo en un desplazamiento cualquiera de Pi resulta igual al diferencial total de una función u de las 3n coordenadas de las partículas P sub i. Eso ya lo vimos recién cuando vimos la función u. ¿Qué tipo de fuerzas conocemos para todos los sistemas? Internas, externas, activas y reactivas. Y las podemos ubicar en dos grupos, las fuerzas que derivan de un potencial y las fuerzas cuyo trabajo sea nulo. Supongamos que derivan de un potencial. Si derivan de un potencial, es decir que el diferencial de trabajo va a ser igual a un diferencial de un cierto U. O sea que el diferencial de energía cinética va a ser igual al diferencial de un cierto U. Es decir que dt menos du da igual a 0. O sea que t menos u da igual a una cierta constante que la llamamos c. Si ese potencial u llamamos a u igual a menos b, entonces t más b va a ser igual a e, que es la conservación, ¿no es cierto? B es una forma de energía del sistema en dependencia de su posición, que es la energía potencial, que ya conocemos de toda la vida. Entonces, la energía cinética más la energía potencial nos da la energía mecánica. Hemos terminado la tercera clase, dada un poco rápidamente, tal vez. Si se quedan con dudas, ya veremos en los subsiguientes días cómo tratar de solventar esas dudas. Y así vamos a seguir avanzando sobre las clases. Espero haber sido claro, espero haber tenido la suficiente claridad para que ustedes comprendan estas clases. Gracias.